¿Cómo les va? Bienvenidos a esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Titulares y empezamos a revisar los hechos. Café, precios a la baja, cuánto y por qué a continuación. Además decimos en la guerra de aranceles, China responde a Estados Unidos. Y este es un tema poco abordado, fundamental por estos días de vacas flacas, como les suelo decir, en la economía mundial. ¿De qué se trata cuando los gobiernos dicen aplicamos un plan con austeridad? En Colombia crece una polémica luego de la sanción millonaria que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a Tecnoquímicas por no pagar las multas de sus directivos en el llamado caso Cártel de los Pañales. En rueda de prensa, el superintendente Pablo Robledo precisaba que la compañía recibió una sanción de 25.000 millones de pesos luego de establecerse que Tecnoquímicas asumió el pago de las multas que recibieron 5 altos directivos a través de operaciones fachada. Esas operaciones se conocen modalidad bonificaciones ocasionales. Año 2014, tras una serie de investigaciones, la superintendencia pudo determinar cómo las empresas tecnoquímicas Tecnosur, Kimberly y Dreypers, que controlan el 96% del mercado, habían acordado los precios de los pañales en perjuicio de la libre competencia desde el año 2000 hasta el 2013. La nueva resolución establece que estas sanciones no podrán ser cubiertas nuevamente por Tecnoquímicas y que deberán ser canceladas en efectivo o cheque a una cuenta corriente del Banco de Bogotá. Carlos Alberto Gómez, Twitter, como el amor de mamá, MK, Winnie, Bonfist, Hidraplus, Yodoro o Cola Granulada son algunas de las marcas que hacen parte de las 500 referencias tecnoquímicas sancionadas por pagar multas de sus directivos en el cártel de los pañales. ¿Qué quiere decir cartelizarse? Bueno, ponerse todas las empresas de acuerdo para mantener un mismo precio, así entonces se crea esta situación monopólica a la cual están aludiendo. FM Crem dice, países del mundo donde ni los pañales se salvan de la corrupción, y miren dónde están ubicados. Colombia, allí mismo, cártel de, déjeme leer, de la toga, ahí está, chuzadas, pechugas más caras y encima, y por último, lo dicen aquí, con ese tono, con esa idea, corrupción de pañales. Alejandro, el cártel de los pañales y los medicamentos, Tecnoquímicas, es uno de los principales auspiciadores, pauta comercial, del cártel de la información, Caracol RCN. Y fíjense cómo le pone esta etiqueta, negocios de carteles. Como una cosa lleva a la otra. ¿Lo han visto? Como a partir de un fenómeno económico, estamos hablando también de otros y que dan un panorama muy claro de cómo se está moviendo la cuestión en Colombia. Cambio de tema. Imágenes preciosas. Expo Cruz, todo listo en Bolivia para lo que será la rueda de negocios que acompañará a la Feria Internacional de Santa Cruz, edición 2018. 800 empresas ya están inscritas en esta rueda de negocios que irá del 26 al 28 de septiembre, en paralelo a la Expo Cruz que arranca este viernes. De ese total de empresas, 60% son empresas internacionales, 40% empresarios que llegan de más de 20 países, siendo Argentina el país más representado, con cerca de 120 compañías. La meta, según los organizadores, es superar los 200 millones de dólares en intención de negocios, una cifra registrada en la versión del año pasado. Un punto específico, materias primas, commodities, caída de precio del café, acumula 23 meses a la baja. Los productores de café de todo el mundo se encuentran reunidos en un foro mundial en Londres. Allí los principales clientes de la industria buscan formas de aplacar esta llamada crisis de los precios, que han caído mínimos no vistos desde el 2006. En la cita, gerentes de asociaciones de productores, Prome Café, por ejemplo, están todos reunidos allí, Centroamérica, el Caribe, México y Perú, señalan que los precios actuales, con un promedio entre 97 y 100 dólares por quintal, afectan a todos por igual, ya que los productores siembran el grano sobre pérdidas y eso hace que quienes producen dejen de invertir en sus plantaciones. Por lo tanto,
Estos señores, especialistas en marketing, hacen hincapié en que también, si continúan así, bajará la calidad del café y esto afectará a compradores como Nestlé, JD y Starbucks, que son los 3 compradores más grandes del mundo. Profundicemos un poco más en las causas que influyen en esta caída de precios, más allá de lo que repiten los grandes medios de comunicación. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, los efectos de la especulación de fondos privados en la Bolsa de Nueva York son los que inciden en la baja de los precios, pues estos especuladores compran grandes cantidades del grano, luego salen a venderlo a un precio más económico, buscando, entre comillas, derretir el precio del café. Incluso la situación es tal que con estas operaciones especulativas se pueden mover al menos unos 200.000 millones de dólares en el mundo al año y menos de un 10% de esa robusta cantidad llega a los productores. Ni hablar de los pequeños y medianos productores que quedan al margen de esta repartición del pastel. Entre las consecuencias, productores de café de la región advierten que de no mejorar sus precios del mercado a corto y mediano plazo está en riesgo toda la cadena de abastecimiento. En El Salvador, por ejemplo, los cafeteros ya han dicho que están dispuestos a no recolectar, no levantar la cosecha 2018-2019. En Colombia anticipan pérdidas de alrededor de 500 millones de dólares. En México, 90% de los productores manifiestan estar en riesgo. En Ecuador caerán 25% las exportaciones. Así entonces, un buen panorama, un buen repaso que hemos hecho por este punto específico que tiene en Latinoamérica a grandes productores. Otro panorama en España. Al regreso lo chequeamos. Tarifazos, al modo de Macri. Ya lo venían denunciando desde años anteriores. Bueno, hoy es una realidad. Vamos a revisar otras informaciones. Esta es una realidad hoy. Mientras el gobierno español plantea una reforma estructural del sistema eléctrico, así como a largo plazo, con cambios en el mercado y con cambios en el sistema fiscal, según la ministra de Medio Ambiente, los ciudadanos están pagando altos costos de este servicio que en los últimos 15 años ya subió 86%. ¿Qué significa esto? Que están inmersos en una pobreza energética. El precio de la electricidad día de hoy se cotizó a un máximo anual de 75,93 euros el megavatio, según datos del operador del mercado, causando preocupación, claro que sí, en los consumidores. ¿Quién no se va a preocupar con esos costos? El más alto de la zona euro. El gobierno asegura que pretende bajar el impuesto de generación eléctrica, que grava ahora con un 7% de la producción y que ha dejado a 4,6 millones de ciudadanos en situación de pobreza energética. También asegura el gobierno que si hace esto va a ayudar a amortiguar la fuerte subida de los precios tarifazos, aunque solo se rebajará una parte pequeña de la factura porque los gastos, caso peajes eléctricos o alquiler de contadores, se sumarían a los gastos por el consumo. La ministra del sector señala que avanzará con algunos cambios en el bono social eléctrico, buscando ampliar su alcance y que llegue a un mayor número de personas. En respuesta, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en la jornada de ayer tenía una postura muy clara, vinculando justamente que el Ejecutivo está inquieto por esta situación de la electricidad, pero que no asume cambios de fondos para el bienestar de los ciudadanos. China está revisando planes para enviar una delegación a Washington con nuevas conversaciones ante esta acción de Estados Unidos. Lo informaba el martes el diario South China Morning Post, citando una fuente del gobierno en Beijing. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el martes que depende de China tomar acciones para sostener negociaciones comerciales bilaterales. Expresó que lo que propone es tener negociaciones constructivas para resolver problemas que llamó fundamentales, así que la disposición, dijo, pasó la pelota al lado de la cancha de China. La disposición, la fecha va a depender de China.
Estados Unidos, por un lado, clama por conversaciones, pero por otro lado impone aranceles. Por un lado envió una invitación a la negociación, por el otro, siguió ejerciendo una presión extrema. Este patrón de hacer las cosas se ha convertido en una para los Estados Unidos. La rutina de Estados Unidos es tan clara como una llama y manejaremos la situación con calma. Quiero hacer hincapié en que, en primer lugar, las amenazas, la intimidación y el chantaje de los Estados Unidos no funcionará en China. Promover la reforma y la apertura de acuerdo con su propio calendario y a su manera. Proteger los derechos legítimos del país. Por su parte, Donald Trump dejó abierta la puerta para que China negocie lo que él llamó el fin de la guerra comercial un día después de imponerles justamente nuevos aranceles y amenazarlos con subir la medida, con profundizarla, si China toma represalias. Algo que hasta ahora ya está listo, lo hizo. Así que podemos llegar a un acuerdo en algún momento, pero en este momento acabamos de imponer $200 mil millones al 25%. Simplemente continúo. En realidad comienza el 1 de enero al 25%. Comienza en un 10%, pero poco después va a 25%. Y si hay una represalia contra nuestros agricultores y nuestros trabajadores industriales, nuestros rancheros, si algo de eso continúa, vamos a generar otros $250 mil millones y eso también será al 25%, lo cual veremos qué sucede. Pero estamos avanzando mucho con China. China quiere venir y hablar y siempre estamos dispuestos a hablar. Más de 80 asociaciones comerciales líderes en Estados Unidos, mientras tanto, crearon una coalición de agricultores para el libre comercio. ¿Qué quieren hacer con esto? Una campaña multimillonaria buscando parar estos aranceles que pone el propio presidente del país. La coalición está respaldada por los grupos más grandes de la industria agrícola de Estados Unidos. Recuerden que pronto se vienen las elecciones allí. Buscan crear conciencia desde este grupo de trabajo con el tema de los aranceles y el daño que se le hace a las empresas, incluidos sectores estratégicos de Estados Unidos como la industria y la agricultura. Las tarifas lastiman el corazón, ese es el lema de la campaña. Los realizadores cuentan historias de trabajadores, familiares, perjudicados por estos aranceles que aplica Trump. Aseguran que las tarifas ya dañan a una serie de empresas y que solo si siguen así las cosas van a ir de mal en peor. La lluvia de aranceles de Trump provoca una fuerte oposición de la comunidad empresarial y medidas de represalia de socios comerciales de Estados Unidos. Allí las alarmas encendidas, tengan en cuenta este panorama electoral que se viene. Creo que está claro que está sucediendo un impacto. Los agricultores están siendo exprimidos, los pequeños empresarios están siendo exprimidos. No hay ganadores en una guerra comercial. No es bueno para China, no es bueno para Estados Unidos, y creo que mientras más tiempo pase la guerra comercial, cuanto mayor sea la interrupción en ambos países, mayor será el impacto para ambos. Hay un par de preocupaciones importantes. Una es lo que va a pasar con los precios y sabemos que, especialmente, si hay un gran aumento en los precios, esto realmente puede enfriar la demanda y la gente comenzará a retroceder y eso reducirá la velocidad de la economía y ralentizará mi negocio. Esto es un impuesto. Esto es un impuesto. Aumentará nuestros costos. Disminuirá el consumo de productos del mar. Si nuestra demanda general disminuye porque nuestros gastos aumentan y tenemos mucho menos demanda de nuestros productos, tendremos que despedir a la gente. Esta guerra comercial firmada por Trump no solo afecta a los consumidores y a los fabricantes de Estados Unidos, sino también pone en riesgo la economía mundial. No lo digo yo, lo dice un experto. Las nuevas tarifas que podrían entrar en vigencia a partir de la próxima semana serán pagadas por los consumidores. La realidad es que esto es un impuesto. Los aranceles son impuestos a los consumidores. Cuando los productos cuestan más personas por menos, cuando las personas lo hacen menos, hay menos demanda y eso significa que hay menos personas que serían empleadas para obtener ese producto en el mercado. Por lo tanto, según los aranceles existentes y los propuestos, cientos de miles de empleos se perderán en la economía de Estados Unidos. La disputa podría ir al resto del mundo y afectar a la economía mundial. Todos los países del mundo están prestando atención a lo que está sucediendo aquí, porque cuando dos elefantes pelean, la tierra queda pisoteada y la economía mundial es lo que está en riesgo hoy en día. Donald Trump intensificaba justamente esos pasos en la jornada de ayer. Hablaba de una dura conversación sobre el comercio contra China, Canadá y la Unión Europea, conferencia de prensa conjunta con el presidente polaco Andrzej Duda. Mientras China estableció un arancel del 10% en importaciones de gas licuado de Estados Unidos, Trump anunció que apenas acaba de comenzar a discutir los aranceles y que estaban listos para negociar
acuerdo comercial si Beijing estaba preparado para discusiones serias. Todo el tiempo achaca exactamente el mismo argumento y no da otro tipo de señales. Estamos hablando ya de una operación que, como ven, no solamente se queda con aquellos países o gobiernos que tienen políticas adversas a la política de Estados Unidos o distintas. No, ya Estados Unidos y Trump, con su sello y con su accionar, apunta incluso a sus propios socios. ¿Qué es la austeridad fiscal? A la vuelta de la pausa, en Análisis. ¿Qué es el mantra de la austeridad? ¿Por qué todo el tiempo aparece en la boca de políticos como un estribillo? Bueno, tengan en cuenta, nos asustan con esto, ¿sí? Nos dicen que va a colapsar todo y que lo que pase va a ser nuestra responsabilidad. Y no es así. Austeridad es un detonante de la violencia y de la desigualdad. Vamos a empezar por ahí y lo vamos a hacer con datos CEPAL. Luego seguimos. Según el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2018 publicado por la CEPAL, en la mayoría de los países de la región el nivel de recursos se encuentra por debajo de su potencial, no solo por deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, sino también por la elevada evasión impositiva, que alcanzó a unos 340.000 millones de dólares en 2015, solamente para el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, es decir, un 6,7% del Producto Interno Bruto regional de ese año, y por la existencia de cuantiosos gastos tributarios. Agrega que el impuesto a la renta personal continúa siendo el talón de Aquiles de los sistemas tributarios, con una recaudación regional promedio de 1,8% del Producto Interno Bruto en 2015, comparada con el 8,4% del Producto Interno Bruto para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Todo ello conduce a otro gran déficit a nivel regional, la escasa capacidad redistributiva de la tributación con estructuras tributarias dominadas por impuestos indirectos regresivos, en una región como América Latina que continúa siendo la más desigual del planeta, a pesar de los avances logrados en esta materia durante la década pasada, según estimaciones de Alicia Bárcena en el prólogo del documento. Fíjense que hay expertos que indican que en América Latina no se prioriza, digamos, lo que tiene que ver con las necesidades del sector público, sino que se prioriza pagar deuda pública y seguir haciendo girar esa rueda, ese funcionamiento del sistema que traslada riqueza de todos, del Estado, al sector financiero. Datos CEPAL, 2017, pago de intereses alcanzaba 2,3% del PIB promedio. Brasil sigue siendo el país de la región cuya deuda tiene un costo mayor, 5,7% del PIB. Le siguen Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras y Dominicana con niveles superiores o iguales al 3,0% del PIB. ¿Cuál es la otra cuestión que tenemos que chequear aquí cuando hablamos de austeridad? CEPAL también dice, en América Latina y en el Caribe persisten privilegios tributarios, exenciones, evasión, bajo impuesto a la renta. ¿Y qué quiere decir esto? Que las empresas que perciben las grandes utilidades son las que menos pagan impuestos. En la región, la carga tributaria promedio es la mitad del promedio de 15 países de la Unión Europea,
y esta diferencia se concentra en el impuesto a la renta personal. De acuerdo con información aportada por la CEPAL, la tasa de evasión media del IVA se sitúa en el 27,8% con diferencias entre los países. Por un lado se encuentra Uruguay con la tasa de evasión más baja de la región. Luego hay un grupo de países que exhiben tasas cercanas o superiores al 20%, pero inferiores al 30%, varios de América del Sur y México. Y por último, hay otro grupo cuyos valores superan el 30%, los de Centroamérica, Ecuador y Paraguay. Las estimaciones de la evasión al impuesto sobre la renta son mucho más elevadas. El promedio de la región alcanza casi el 50%. Para hacerlo más exacto, es de 47,5%. En un extremo están Costa Rica, Ecuador, Guatemala y República Dominicana, con tasas cercanas al 65%. Y en el otro lado está Brasil, Chile y México, con valores significativamente menores, entre el 28 y el 31%. Indicadores al final del programa. Petroleros, barril de crudo, todos los indicadores van marcados en dólares y por barril. Esa es la unidad de medida que vamos a usar. Brent 78,64, WTI 70,09, OPEP 76,09. A todos, hasta la próxima. Gracias.